Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con algunos de los aspectos o los procedimientos que usamos en la proyección oblicua frontal. Lo que sigue sería el concepto de perpendicularidad. En doble proyección ortogonal trabajábamos lo que era plano perpendicular a recta, recta perpendicular a plano y plano perpendicular a plano, que, bueno, el concepto es simplemente hacer dos rectas perpendiculares a un plano y con esas dos rectas puedo formar un plano nuevo que viene siendo perpendicular al plano original. Aquí básicamente vamos a utilizar lo que es el concepto de recta perpendicular a plano solamente. Ya veremos que hacer una recta perpendicular a un plano, conociendo el plano, es un proceso muy rápido y tenemos varios casos particulares. El proceso inverso, conociendo la recta y crear un plano, bueno, también lo podemos hacer, aunque es un poco más tedioso. Por eso se estila eh, hacer el primer caso que acabo de mencionar. Primero tenemos el plano y luego se hace la recta perpendicular. ¿Qué podemos lograr con esto? Bueno, clásico problema, tenemos la base de un sólido en un plano y el eje es perpendicular a la base, entonces yo necesito saber cómo trabajar estas rectas perpendiculares, cómo se deforman y cómo se proyectan. Entonces, bien, comencemos con lo que serían los planos cartesianos, los planos ZX, XY y YZ. Acá, bueno, no las voy a, no las voy a dibujar, solamente las voy a señalar. Si los tres ejes son perpendiculares entre sí, quiere decir que al yo hacer un plano con el eje X y el eje Z, la recta perpendicular a el plano frontal, que es ZX, viene siendo el eje Y. Por lo tanto, si yo tengo cualquier tipo de plano paralelo al plano frontal, la recta perpendicular a ese plano va a ser una recta paralela a Y. Lo mismo aplica con los otros planos. Ejemplo, si tengo el plano lateral, que es el YZ, bueno, la recta perpendicular al lateral es X. Aquí no hay ninguna discusión. Y si tengo que el plano es XY, el plano horizontal, bueno, la recta perpendicular al plano horizontal es el eje Z. Estos tres casos se pueden presentar si tengo la base del sólido en alguno de estos tres planos. Bueno, ya yo sé que los, los ejes de este sólido, en estos casos, van a ser perpendiculares a algún eje. Se nos presentan otros casos un poco más complicados con los otros tipos de plano. Recordemos que tenemos 6 tipos de plano: el frontal, lateral y horizontal, y tenemos los paralelos a cada uno de los ejes: paralelo a Z, paralelo a X, paralelo a Y. Entonces, bueno, vamos a ir trabajando cada uno. Vamos a ver cómo sería si yo tengo un plano paralelo a Y, al eje Y. Tengo este plano acá. Por lo tanto, esta sería su traza lateral, lateral de pi, lateral horizontal, F de pi, F de pi horizontal, H de pi, H de pi horizontal. Yo tengo este plano acá definido por sus tres trazas y vamos a elaborar un punto sobre el plano. Yo voy a hacer un punto por acá. Supongamos que yo tengo aquí el punto A, y por alguna razón no necesito hacer una recta perpendicular a este plano que pase por el punto A. Recordemos que el plano es una superficie infinita y yo puedo tener un punto en el espacio, un punto fuera del plano, y yo quiero pasar una recta perpendicular al plano por ese punto. El proceso para hallar la recta perpendicular no va a cambiar, pero depende del problema, yo puedo necesitar pasar la recta por diversos puntos.
por ejemplo, yo tengo un cono, tengo la base y me dan el vértice, entonces ahí estoy pasando la recta perpendicular al plano por el vértice, un punto que está totalmente fuera del plano. Pero si tengo, por ejemplo, un cilindro y tengo es el centro de la base, yo necesito el eje del cilindro, ahí tendría que pasar la recta perpendicular por un punto dentro del plano, así como este, así como el punto A. O si es un prisma de base hexagonal, A, B, C, D, E, F. Bueno, si A es uno de los vértices, tengo que hallar una recta perpendicular al plano de la base por A. Entonces, bien, vamos a ver cómo hallamos esta recta. Simplemente, para este caso, la recta va a ser perpendicular a la traza frontal. ¿Y cómo yo hago una recta perpendicular a la traza frontal? Bueno, simplemente voy a agarrar mi escuadra. Agarro mi escuadra acá. Y voy a trazar una recta que sea directamente perpendicular a la traza frontal por el punto A. Esto lo voy a llamar recta P. ¿Por qué la puedo trazar directamente perpendicular a la traza frontal? Porque la traza frontal está en verdadero tamaño y la recta perpendicular al plano paralelo a Y es una recta frontal. Como aquí yo estoy dibujando una recta frontal, esta recta viene siendo paralela al plano ZX. O sea, esta recta es de vuelo constante. Por lo tanto, la puedo dibujar directamente. Porque en esta proyección, recordemos que hacemos este artificio, esta trampa, que todo lo que se proyecte paralelo a ZX se ve en verdadero tamaño. Como esta recta es una recta frontal, yo lo que tengo que hacer es por el punto A trazar una recta paralela a X, una recta de vuelo constante, y esta va a ser la recta P horizontal. Si yo quiero medir cualquier distancia sobre esta recta, lo voy a hacer en verdadero tamaño. Es decir, simplemente agarro mi escalímetro o el compás y mido sobre esta recta. No tengo que hacer ningún procedimiento auxiliar porque esta recta, al ser paralela, como ya dije, a ZX, es como si fuera X o fuera Z. Yo mido distancias allí sin ningún problema. Entonces vamos a colocar acá que este es el plano paralelo a y P es una recta frontal. Recuerden que aunque tengan los videos, aunque tengan acceso a las clases, es importante que tomemos apuntes y que hagan su material de apoyo, como bien lo he dicho, los tipos de plano, las rectas perpendiculares. Hasta ahora hemos visto tipos de rectas, tipos de plano, deberían tener sus chuleticas con eso. Ahorita estamos viendo perpendicularidad, entonces es bueno que tengan también los procedimientos de perpendicularidad. Luego veremos abatimiento. Es importante diferenciar cada uno de estos procedimientos porque a la hora de la práctica del examen, como he repetido muchas veces, no se pide elabore la recta perpendicular al plano pi. No, ustedes saben que en estas materias son materias de desarrollo, de pensar, y yo voy a tener una figura como esta. No, mentira, como esta no. Una figura como esta. Y si tengo esta cara y tengo este vértice, yo ya automáticamente tengo que sintetizar que necesito esta recta perpendicular a esta cara. Si yo en ese momento me pongo a revisar, en este caso que estamos a distancia, me pongo a revisar el video a ver dónde es que se habló de la recta perpendicular al plano, cómo es que se hacía, voy a perder toda la hora. Entonces, aunque tengamos acceso a esto, elaboren bien su material de apoyo, pueden mostrarlo, lo podemos ir corrigiendo para no dejarlo hasta el momento del examen. Vamos ahora con la recta que es paralela, que es perpendicular al plano paralelo a X. Entonces voy a dibujar por acá el plano paralelo a X.
Dibujo acá su traza frontal, F de pi, H de pi. Esto viene siendo, lo voy a nombrar por aquí para que no me estorbe, L de pi. Y esto es L de pi horizontal. Vamos a ver cómo se haría la recta perpendicular a este plano.